Voy a mirar esto de manera rápida porque no tenemos mucho tiempo y podamos tener una discusión al final. Entonces estoy muy contenta de poder estar con ustedes hoy y poderles responder algunas preguntas que tengan. Pero entonces antes de hablarles un poco de lo que hago en la Cruz Roja de canadiense, quiero hablarles particularmente cuando reconozco que nuestro programa se enfoca con las comunidades indígenas en Canadá. Me quiero asegurar de que cuando nosotros hablemos con las comunidades indígenas, de manera muy rápida, reconocer que los indígenas significan para nosotros primeras naciones inuit como Canadá. Esta es la recolección de miles de naciones con tierras únicas, culturas, identidades y idiomas. Y Canadá, bueno, lo que nosotros sabemos, Inuit, y es un territorio gran inventario de los eventos históricos de las fronteras que fueron, bueno, ya esto creó una desconfianza muy grande entre las personas y a medida que hablemos de mapas y hablemos de comunidades con las participaciones comunitarias, queremos asegurarnos de que estamos trabajando con estos conocimientos históricos y lo tengamos en cuenta. Y bueno, quiero también darles una idea de este lado de Canadá. Está la provincia alemana. Bueno, miren las provincias en el país. Estamos trabajando con una tierra bastante amplia. Bueno, de manera adicional, quiero reconocer y entender que los mapas de los territorios, esto es un asunto político. Los mapas son herramientas políticas, han sido utilizadas y serán utilizadas así. Así se deben definir, aunque son poderosas, debemos entender que dibujar fronteras tienen se les debe dar un mérito de propiedad y autoridad. Y estas, aquellas que nosotros utilizamos en el día a día, han sido determinadas y las fronteras han sido determinadas por personas de afuera es difícil para que se puedan interpretar a medida como se interpretan, a medida que los mapas son es como una herramienta histórica que cuenta historias, también comparte conocimiento tradicional sin ser consultado. Y desafortunadamente no se le ha consultado a las comunidades. Y el uso de los mapas y la información como un medio también para explotar la tierra y a explotar a los personajes y a las personas. Entonces, bueno, este no es el único contexto que les quiero compartir. Como ustedes ya han podido mirar en la primera diapositiva, el Canadá es muy grande, Canadá es muy grande. Nuestro mapa comunitario trabaja principalmente con datos abiertos, entonces utilizamos como OSM. Y lo que yo quiero, no quiero entrar esto en detalle, pero estos proyectos empezaron como una parte de mapas que estaban perdidos, eso es una iniciativa global que incluye tanto de la Cruz Roja, así como también el MSF y también Médicos Sin Fronteras y otras agencias también. Entonces nosotros utilizamos mapas comunitarios, no solamente utilizamos mapas abiertos. Cuando hablo de estos mapas hoy, no mapas ausentes específicamente, son mapas que están allí. Habiendo dicho esto, reconociendo que por fuera de un OSM Canadá, una plataforma abierta, como en Google Maps, Canadá generalmente está muy bien mapeada. Esto es real y utilizamos en cosas como también Google Maps y otras fuentes de información que utilizamos donde siempre hay una brecha en conocimiento, en hacer mapas, como recolección de mapas, tanto como en las comunidades rurales como en las comunidades remotas, pero también reconociendo que en la plataforma donde trabajamos con estos OSM son consistentes y relativos a lo nuestro, tenemos una comunidad muy pequeña con estas OpenStreetMaps, como le dicen OSM, y generalmente también es un caso donde nosotros en las ciudades pueden tener más datos disponibles que las comunidades rurales. Y ustedes pueden mirar aquí en las imágenes que en Ottawa, lo cual es nuestra capital, tenemos mucho detalle y tenemos aquí en Banff y en Merritt, tenemos ciudades más pequeñas, tienes altos niveles de turismo, pero sí tenemos suficiente información y hay algunos nombres de construcciones, etcétera, pero en Manitoba, al norte de Manitoba, vemos que esta escala estamos haciendo zoom, abriendo esta imagen, no tenemos nada. Si miramos ahí, estamos más limitados. Entonces, tenemos que mirar más, tenemos que estudiar más.
Para los datos específicos de las comunidades indígenas, esta presencia está subestimado. ¿Qué miramos? Esto miramos y no tenemos información y no tenemos un uso para tierra tradicional, tenemos perspectivas, nos falta perspectivas culturales, particularmente con estas redes abiertas. Hemos visto y hemos escuchado algunas historias de otras personas con comunidades que han sido mapeadas por personas de afuera y donde ha habido importaciones de datos para escenarios indígenas que no están representados con los estándares nuestros. Entonces, si esto está allí, no es representativo y aún si estuviera allí, no está tagueado de manera que tenga sentido para el contexto local. Entonces, para introducir el proyecto que nosotros estamos trabajando y estamos participando, particularmente nuestro proyecto fue de 2018 al 2020 y particularmente estos son los mapas, las experiencias de mapas que hemos tenido con la Cruz Roja canadiense. Primero, quiero hablarles en dos marcos. Primero, estaré hablando sobre la comunidad y por qué lo hicimos y qué marcos nosotros seguimos. Y lo segundo, quiero hablarles también un poco sobre nuestras experiencias de mapeo comunitario. Mientras participamos con diferentes comunidades, lo estaré haciendo dándoles una visión general de nuestras experiencias con dos comunidades en particular. ¿Por qué lo hacemos? Cuando miramos una participación comunitaria, miramos el propósito de participar con los mapas. ¿Cuál fue el propósito? Fue primero mirar un riesgo de desastres y en Canadá, trabajando con la Cruz Roja canadiense, que nuestros expertos aquí y tenemos una reducción, hemos tenido una reducción en el marco cuando participamos con las comunidades. Ellos trabajan dentro del impacto de las comunidades vulnerables a emergencias o desastres, tanto después de una operación, así como también antes de que ocurra, para asegurarnos de que podamos siempre ante todo mitigar, que haya una mitigación y asegurarnos de que las personas sepan cuáles son los riesgos y también puedan actuar y puedan mitigar un riesgo. De la manera que nosotros trabajamos con las comunidades es para facilitar el nivel o la acción a nivel comunitaria con el propósito de tener una resiliencia en la comunidad. Sabemos que los mapas son una herramienta muy fuerte para identificar, así como las vulnerabilidades y las capacidades, donde tanto como cuando están y dónde están y estos riesgos, dónde están estas vulnerabilidades. Como ya lo mencionamos anteriormente, sabemos que los datos de mapeo en las comunidades no siempre quieren estar ahí y dónde está y si están en Google Maps, desafortunadamente esto significa que también no se pueden encontrar o están hechas por personas de afuera. Si las personas quieren tener acceso a esto, como muchas agencias participando con las comunidades son sin ánimo de lucro, las comunidades están enfrentándose con muchas barreras de logística y barreras financieras. Segundo, nosotros trabajamos con el marco indígena en la Cruz Roja canadiense. Nosotros tenemos muchos equipos con comunidades indígenas y tenemos un marco que nos guía cómo podemos trabajar con ellos y en este contexto. Algunos de los principios, perdón, se silenció el micrófono, Laura. Silenció su micrófono. Disculpen, perdón, me muteé. No sé qué pasó con mi internet, si está mal. ¿Qué pasa? Laura, you are in mute. Now? Creo que el host me está silenciando. Voy a estar atenta si algo está cambiando. Bueno, pero en este momento me escuchan, ¿cierto? Sí, en este momento te escuchamos. Muy bien. Entonces, bueno, hablando de mi diapositiva, porque no sé dónde me muteé, cuando me empezó a fallar la tecnología. Entonces, pero regresando de por qué nosotros estamos teniendo una participación comunitaria con los grupos indígenas trabajando. En este marco, nosotros trabajamos con un departamento amplio y tenemos expertos. Bueno, no soy yo la experta, pero sí tenemos la suerte de trabajar y ser asesoradas por este grupo indígena, pero entonces con la Cruz Roja canadiense tenemos un marco con el grupo indígena para resaltar y principios con los cuales trabajamos
Aquí tengo algunos para resaltar, no están todos, respeto y reconocimiento. Nosotros comprendemos que estas son naciones independientes con sus propias estructuras políticas y estos mapas deben estar sirviendo a las comunidades y a las personas para organizarse y entender esos riesgos, sus propios riesgos. También tenemos un enfoque holístico, asegurarnos de que donde estamos haciendo y trabajando estén guiado por principios de bienestar, capacidad comunitaria y resiliencia, y que también el trabajo sea guiado y que sea responsable y también dirigido hacia la comunidad. Entonces, empezar con un poco del contexto. Primero, en los casos que les voy a presentar el día de hoy, me gustaría que resaltemos que lo importante es la consulta y propiedad de la comunidad. ¿Qué significa? Entender el contexto y por qué nosotros vamos a participar en un proyecto, pero que también esto determina lo que nosotros vamos a entregar, lo que vamos a compartir. Entonces, de lo primero que voy a hablarles es la comunidad Anishinaabe rural. Esta comunidad comparte recursos y aprendizajes con 2 naciones vecinas. Estas son iniciativas antes de que los vecinos puedan seguir este proyecto. Ellos comparten particularmente recursos sobre respuestas ante emergencias, policía, ambulancia e incendios. Ellos están involucrados en muchos ambientes, pero también ellos están con su tratado, su propio tratado. Entonces, cuando hablamos de determinar las actividades, la prioridad era apoyar la coordinación mejorada de los servicios de emergencia y parte de la prioridad aquí era asegurarse de que pudiéramos permitir y facilitar una respuesta de emergencia ante desastres para conocer en dónde está la comunidad ubicada, localizada. Pueden mirar aquí en la imagen, en la foto, el coordinador para el programa de este programa Anishinaabe rural. Ella trabajaba con los miembros de la comunidad para recolectar información de datos, donde las personas están localizadas, cuántos miembros de familia en cada hogar y los nombres de la comunidad en sus idiomas nativos. Y nosotros pudimos digitalizarlo y ponerlo en un sistema y crear un mapa impreso para el uso de emergencias en un entrenamiento, así también como ya para ocurrir un desastre o alguna emergencia. El último caso que les quiero compartir, creo que ya tiene levantada Citón. Laura, qué pena interrumpirte, ya no tenemos más tiempo y ya tuvimos 10 minutos para tu presentación. Por favor, si puedas resumir en un minuto tu presentación, te lo agradecemos. Muchas gracias, sí. Bien, entonces el contexto para esta comunidad de Urban Metis es ahorita están altamente industrializado, tenemos un desastre, por unos años ya se ha construido una relación allí con diferentes, ahora el escenario cambió un poco, ahora hay una relación continua con estas respuestas a emergencias, pudimos mapear las condiciones actuales utilizando artículos y con medios publicitados en el campo directamente. Nosotros establecimos un método para mapear los hogares y los miembros de los hogares para antes y después de los incendios poderlos hablar. Entonces, rápidamente, de los éxitos, ya los mencioné, culturalmente hablar de los nombres apropiados y en los mapas, donde están las personas, en las viviendas, así como también estos mapas que permite historias, contar las historias de la historia canadiense, descubrir todo esto. Esto hace parte de la reconciliación, dejando esta propiedad en donde la comunidad lo quería. Las comunidades estaban abiertas a sus propios medios, con sus computadores, pero esto lo vemos como nosotros podemos trabajar en conjunto como parte del marco de reconciliación. También hay muchos retos, hay muchos desafíos, principalmente construir relaciones. Solo vamos a poder tener esto a medida que tengamos unos buenos datos suministrados por la comunidad. Debemos asegurarnos una muy buena coordinación, una muy buena actividad y trabajar persona a persona con estas comunidades. Entonces, también definir lo que significa recibir el permiso para hacer los mapas y tener estas tecnologías de la plataforma de mapas libres, de OSM, de los OpenStreetMaps, para poderlo ajustar a cada necesidad. Adicional, por supuesto, a lo que ya lo mencioné, promover
las comunidades tal vez no tengamos mucho internet o un internet muy fuerte dentro de estas comunidades. Muchas veces ni siquiera tienen conexión a internet, pero sí hemos tenido la intención de llegar allí y priorizar cuando nos reunimos con ellos, hacerlo de manera efectiva. Habiendo dicho esto, quiero devolver entonces el micrófono a Citón. Muchas gracias, Laura. Entonces, en este momento vamos a pasar y abrir el micrófono, hablar de Pamela Perot, del Firelight Group. Ella hace parte y es la directora del Firelight Group. Entonces, Pamela, el micrófono es tuyo. Gracias por tu presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Entonces, voy a compartir en este momento mi pantalla. Bueno, les quiero contar, hago parte de las personas del grupo indígena. Gracias, Laura, por tu presentación. Creo que ya puedo retirar 5 diapositivas de mi presentación. Represento al Firelight Group. Esta es mi comunidad. Mi papá viene de esta comunidad, Bachuana, pero tengo el placer, el gusto y el honor de trabajar en la costa oeste, pero también estoy en el Vancouver Island, en el territorio de los Nenús. Estoy apoyando el proceso que nosotros hacemos aquí. Junto con Laura, que ya lo mencionó, nosotros hacemos reconocimientos territoriales, siempre reconocemos pues que somos un país muy joven, eso lo tenemos que reconocer. Y las tasas y la presencia de las personas indígenas es lo más importante, lo que nosotros más tenemos en cuenta, y esto es muy importante en términos de los desarrollos, de las tomas de decisiones económicas y políticas en las cuales nos estamos embarcando en nuestro país. Entonces, yo soy la directora del Firelight Group. Somos una de las pocas compañías que es indígena, completamente del grupo indígena. Trabajamos por las comunidades indígenas. Nosotros hemos estado haciendo presencia por más de 15 años y nosotros iniciamos con un cartógrafo y con un abogado y alguien que se especializaba en en los derechos indígenas, en artes, y estos nuestros orígenes. Queremos hablar de los orígenes. Lo que les voy a hablar el día de hoy, desde nuestras distintas perspectivas, hemos hecho varios estudios en el departamento de los sistemas de información geográfica, hemos hecho evaluaciones, hemos hecho muchos acuerdos de negociaciones, entendiendo el contexto un poco, y también hacemos estudios sociológicos. Entonces, en todo este trabajo que nosotros realizamos, mapeo, dato, manejo de información, gestión de información, esto es permanente. Entonces, quiero empezar con el marco global, porque en Canadá somos uno de los últimos que nos fuimos de los últimos en registrarnos en la Declaración de las Naciones Unidas para el Derecho de las Personas Indígenas en términos de incorporar la declaración para el sistema, y ahora lo tenemos en nuestras leyes, en nuestra legislación. Para todos ustedes que conozcan o no conozcan mucho de esto sobre la declaración de UNDRIP, bueno, en resumen, esto trata sobre el espectro de los derechos indígenas. De manera muy amplia, este habla y reconoce, y creo que hace de manera pública el estándar internacional para el reconocimiento de los derechos indígenas, y también este prohíbe la discriminación en contra de las personas indígenas. Tiene más o menos 46 artículos y los animo mucho a que lo hagan, y porque habla de los aspectos particulares que pueden ser algunos a favor de las personas. Todo este documento debe ser leído, se lo recomiendo del principio, el preámbulo debe ser leído hasta el último artículo. Um, because the articles themselves build on each other and they work together. So
In terms of the ¿Por qué important construyen el uno sobre el otro? En términos de los artículos importantes relacionados en particular con la participación con los indígenas, los tengo aquí en la lista. Quiero enfocarme en artículos 30 y 32 que hablan sobre las consultas efectivas y la responsabilidad del Estado de consultar con y cooperar de buena fe con ellos. Y voy a hablar un poco sobre el requisito de obtener consentimiento previo, libre e informado. Y mientras que UNDRIP es un instrumento internacional en Canadá, estamos integrándolo rápidamente en el sistema legal. La provincia se llama British Columbia y de hecho tenemos nuestra propia ley a nivel provincial que se llama la Declaración sobre los Derechos de las Personas Indígenas. Y lo que hemos visto es que tenemos leyes nacionales de costa a costa a costa y gradualmente se están trayendo a efectividad, implementándose a nivel provincial y en el terreno. Y esto ha tenido un impacto importante en nuestra cartografía y nuestras discusiones sobre la gestión de información. ¿Qué quiere decir consulta previa, libre e informada? Libre porque todas las decisiones se dan voluntariamente sin ser coercitivos, sin intimidar y sin manipulación. Esto es más difícil de lograr de lo que se imaginan las personas, particularmente en un país como Canadá. A nivel global, la mayoría de las personas sienten que Canadá debe ser capaz de lograrlo, pero desafortunadamente no siempre es el caso. Cuando hablamos de previa, quiere decir que las decisiones se toman y las decisiones se conversan y debe hacerse y tomarse una decisión muy de antemano antes de cualquier violación o impacto en los derechos humanos a través de actividades de desarrollo. Y lo importante para esta presentación es el aspecto de la información, un consentimiento libre, previo e informado. En gran parte, este proceso, para que sea efectivo y para que represente la intención real, todas las partes, en este caso me refiero específicamente a los pueblos indígenas, deben tener la información disponible a su alcance. Por ejemplo, si un proyecto ha sido propuesto para hacer cierto desarrollo que va a impactar sus derechos en su territorio, en su lugar de residencia, toda esa información debe ser provista, pero lo importante es que sea provista de tal manera que ellos y la comunidad pueda entender. Y tenemos un gran historial, un largo historial en Canadá de muchos planes de desarrollo que simplemente se descartan en la oficina, en las comunidades de primeras naciones, que son de 2000 páginas y tienen lenguaje muy técnico y decimos que esa es una consulta, pero eso ya no es aceptable, incluso por ley ya no se acepta. ¿Qué quiere decir consentimiento informado? ¿Qué quiere decir informado y cómo sabe la comunidad qué es consentimiento informado? ¿Cómo hace un proponente o un desarrollador para decidir el nivel de información que debe compartirse para que esa comunidad sea informada? Eso es gran parte del trabajo que hacemos en FedLaid y el consentimiento también permite tomar la decisión final. Esto es importante porque el consentimiento, y que obviamente es una decisión muy positiva hacia adelante, dentro de esto lo importante de UNDRIP y de las leyes internacionales que han surgido de las discusiones de FPIC y de otros instrumentos nacionales es que los pueblos indígenas también tienen el derecho de negar el consentimiento. No es un resultado garantizado, por ejemplo, que cuando un proponente o un desarrollador proporcione información y participe con la comunidad y haga sus mejores esfuerzos, aún así no se garantiza el resultado o que la comunidad dé un resultado positivo. Digo, sí, adelante con esta iniciativa, es muy importante entenderlo. Este mapa ya se lo mostramos, por eso es que es importante en el contexto canadiense, pero también algo muy importante desde la perspectiva internacional para entender es que Canadá es un país muy joven y mientras que su frontera internacional no ha cambiado, hay muchos cambios que se han dado internamente dentro de las provincias. Entonces, cuando hacemos nuestro trabajo
Cuando trabajamos en los proyectos de cartografía con los pueblos indígenas, tenemos algunos principios generales y he notado que han sido la temática del día de hoy. Trabajamos en colaboración. Todo es participatorio, es incluyente, transparente, innovador. Tratamos de ser innovadores en la medida de lo posible. Con frecuencia, esto requiere que la comunidad lidere procesos. Somos flexibles, pero en Canadá además, algo que es importante y muy cercano a nuestro trabajo es que seguimos los principios OCAP. Apropiación, control, acceso y posesión. Esto quiere decir que toda la información que comparten los miembros de la comunidad, en la comunidad como colectivo, es de propiedad, control, acceso y posesión de los pueblos. Y digamos, la manera en que se almacena o se guarda esta información es algo que controla la comunidad con la que trabajamos en su totalidad. Hacemos mucho trabajo en proyectos de desarrollo en particular, viendo que queremos entender y comunicar los valores indígenas a los proponentes y los gobernadores, y solamente se puede hacer a través de la participación. Involucramos todos los aspectos de la comunidad, pensando nuevamente en los protocolos culturales, pero también pensando en los principios rectores de UNDRIP, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los hombres y las mujeres, todos los grupos de la comunidad. Con frecuencia debemos hacerlo simplemente para ser eficientes y también es algo mucho más participatorio y lo disfruta más porque creamos comités, perdón. Muchos de los comités o las comunidades donde trabajamos tienen agrupaciones familiares, interactúan en el terreno de una manera familiar. Por ejemplo, en British Columbia a veces hay lo que llamamos kill o trap line. Es como un método de organización, una forma de interactuar en el terreno. Y este es un aspecto muy importante, saber cómo mapear, reflejar y almacenar la información. Un aspecto muy importante del trabajo que hacemos es que cuando se haya terminado todo el mapeo, hacemos un proceso de verificación. Todos los mapas y los datos vuelven a la comunidad y es ahí donde tenemos que ser bastante duros como investigadores y estar preparados para la corrección. Creamos un espacio para que la comunidad pueda corregirnos y que realmente puedan validar y verificar la información que fue corregida o que recopilamos, perdón. Veo que hay una mano alzada. ¿Tengo un minuto? Yes, Pamela, thank you for wrap up in 1 Sí, minute. Pamela, muchas gracias por concluir en un minuto. Ok, gracias. Bien, entonces dentro de este gran mapa que ustedes vieron que se presentó, cada una de nuestras comunidades es impactada por el desarrollo de recursos naturales a larga escala, el fracking de petróleo, de gas, tenemos oleoductos, tenemos envíos marinos, tenemos también plantas hidroeléctricas y los pueblos indígenas tienen que involucrarse en todo esto. Son desarrollos de gran escala y es aquí donde vemos que las comunidades de las primeras naciones se encuentran en estas zonas donde se hace. Y para que participen y como parte del proceso donde ellos reciben información y también donde se apoya el fortalecimiento de sus propias capacidades, Firelight ha creado muchos kits de herramientas. Tenemos un kit que ha impactado positivamente las comunidades, enfocado en ayudar a las comunidades para ayudarles a controlar su información y gestión de datos. Hemos hecho lo mismo para las comunidades a nivel individual, pero también para organizaciones más grandes como la coalición de proyectos grandes o Major Projects Coalition en inglés. Creamos las mejores prácticas y les damos las mejores herramientas que nosotros conocemos a partir de nuestra experiencia trabajando alrededor del país. Unimos toda esa información y la utilizamos o la transmitimos efectivamente para el uso de las comunidades indígenas. Algo que también hacemos que cae dentro de la temática que escuché esta mañana es que tenemos un colectivo de mapeo indígena. Tenemos también un brazo sin ánimo de lucro en FireDrip, donde hacemos una reunión anual
Y en el último par de años, el ambiente virtual ha ayudado a promover gran participación. Tenemos entre 900 y 1000 personas que asisten a este evento anual y esto incluye 150 sesiones. Es capacitación en construcción de capacidades, pero lo más importante es lo que se hace el resto del año. Creamos lo que llamamos la red de mapeadores o cartógrafos indígenas que interactúan todo el año, compartimos historias, herramientas, tecnología y hablamos sobre el proceso del siguiente año y lo que quieren aprender las personas y escuchar los unos de los otros alrededor del mundo. Las personas aprenden a ser facilitadoras de discusiones, aprenden a participar, integrarse con sus comunidades, recopilar y almacenar información y lo más importante es que se reúnen como grupo de indígenas profesionales de diferentes partes del mundo. Miigwech, gracias por la oportunidad. Gracias, Pamela, por su presentación. Vamos a seguir con la siguiente presentación con Rania. Disculpen la demora en las diferentes presentaciones que tuvimos antes. Rania es parte de la sede principal de UNICEF. Presentó sobre el marco común de participación comunitaria el día de ayer. Así que adelante, Rania. Sigue usted con su presentación. Gracias. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ok, muy bien. Tenía que quitar el mute. Bueno, muchas gracias. Es maravilloso formar parte de este panel porque incluso escuchando a mis compañeros, creo que realmente nos trae a mirar el alcance de lo que quiero hablar el día de hoy, porque cuando nos pidieron participar en este panel, era más para dar una visión general, integral de las normas de participación comunitaria. No sé si estuvieron los compañeros cuando presenté sobre las normas mínimas de participación comunitaria que hemos trabajado con muchos socios para desarrollar. No hemos trabajado con Firelight, pero nos encantaría. Solo quería decir que cuando pensamos en impulsar la transparencia y la confianza, el enfoque en esta estandarización no se hace solamente porque o para decir que la participación comunitaria está estandarizada y que debe aplicarse de esa manera, sino que lo vemos más desde la perspectiva operativa para asegurarnos que como organizaciones que participamos en la participación comunitaria, como explicaron los demás panelistas, Laura y Pamela, que impulsemos esa transparencia y construcción de capacidad de confianza a través de la aplicación en diferentes organizaciones e instituciones, viendo que somos tantas instituciones diferentes como UNICEF, como una organización intergubernamental que representa y practica en 150 países. Hay mucha diversidad. Son instituciones nacionales, organizaciones locales también. Y cuando pensamos en los resultados que queremos impulsar, realmente se trata de pensar en las comunidades como co-titulares del poder. Entonces, quería dar un repaso muy rápido de las normas mínimas o los estándares mínimos que presenté el día de ayer y que compartí. Y como mencioné, fue el resultado de un proceso de 2 años y de procesos de validación en muchos países alrededor del mundo. Y la idea era que para nosotros, desarrollar estándares que reflejen el consenso de cómo podemos repensar la participación comunitaria y su contribución al gobierno, al desarrollo, al trabajo humanitario, así como las respuestas de salud pública y en el desarrollo en general. La idea, por supuesto, como mencioné, es que la operacionalización es muy dependiente de las instituciones que lo adoptan y también estamos mirando cómo lo consideran desde la perspectiva de recursos, cómo se prioriza dependiendo de sus mandatos organizacionales y sus recursos, pero lo más importante es cómo impulsar los recursos de tal manera que podamos promover la participación comunitaria y su evolución y su formación para diferentes comunidades como co-titulares y no como beneficiarios, sino cotitulares del poder. Entonces, las normas de participación comunitaria no las voy a detallar por el límite del tiempo, porque el día de hoy lo que quería profundizar más bien era cómo hicimos el siguiente paso
en la aplicación de esto y en las asociaciones con las que hemos trabajado a nivel global, llámese una organización académica, humanitaria, organizaciones humanitarias que trabajan en el terreno, para mirar algunos de los lineamientos existentes que guían, orientan la internalización de nuestras organizaciones para luego entregar la guía técnica efectivamente, implementarla y también el flujo de los recursos de los donantes y de los gobiernos y también en nuestra gestión de la implementación de la participación comunitaria. Entonces, la iniciativa que específicamente estoy hablando es las ciencias sociales para la participación comunitaria en acción humanitaria y en proyectos de acción humanitaria. En este proyecto lo que buscamos hacer es desarrollar bienes globales que identifiquen y que fortalecen la integración de capacidades de ciencias sociales para mejorar los programas de participación comunitaria. También quisimos establecer principios que se puedan convertir en principios comunes reconocidos por diferentes tipos de instituciones. Por supuesto que todos se implementan dependiendo de lo que permiten los mandatos, pero establecer principios compartidos y también mecanismos de rendición de cuentas potenciales para nosotros. Y el último punto, viendo que ha sido una temática corriente, creo que cuando empezamos a pensar en la tecnología, todo se trata de datos, se trata de los datos, pero ¿cómo podemos mejorar esos procesos de datos de manera holística? La recopilación de datos, la generación de datos, la gestión de información, el uso de los datos, ¿cuáles son las consideraciones y los mecanismos de rendición de cuentas que se pueden establecer? ¿Dónde están esas brechas y qué tipo de mecanismos podemos establecer como instituciones diferentes para tener una participación comunitaria significativa y poder rastrear el progreso también? Aquí tenemos una vista general de esta iniciativa que ocurrió el año pasado. Hubo más de 70 organizaciones involucradas que trabajan dentro del espacio humanitario y algunas de ellas incluso representan plataformas de académicos humanitarios. Incluso algunos representan miembros de la sociedad civil y también plataformas indígenas. Así que fue un recorrido para ver cómo encontrábamos un consenso, cómo alcanzábamos un consenso y aprendizaje para poder trabajar entregables que fueran vigentes y relevantes dentro de estos diferentes espacios de manera transversal. Una de estas fuentes clave fue cómo trabajar la ética de los datos y el código de conducta y que pueden ofrecer los principios comunes. La mayoría de los procesos que llevamos a cabo en este proyecto incluyeron esfuerzos de mapeo, de literatura existente, literatura gris también y muchas entrevistas con informantes clave y también consultas. La idea era que al final, en términos del código de conducta y los principios comunes que queríamos establecer, sería reconocer que las ciencias sociales siempre se tratan de personas, sociedad, cultura y contexto y poder identificar esas disciplinas para poder impulsar procesos, investigación y procesos de toma de decisiones y que eso facilitara esos procesos. Algunas de las consideraciones clave estudian la ética alrededor de la vulnerabilidad y los vulnerables, como normalmente los llamamos, bueno, estas diferentes poblaciones cuando pensamos en la ética. Y estos códigos actuales éticos, ¿qué tan necesarios y qué tan vigentes o aplicables son? Y nos preguntamos también si son suficientes. También miramos qué existe en este momento dentro de las prácticas humanitarias, en particular cuando pensamos en los datos y la gestión de datos, así como el uso de la tecnología. Entonces, realmente pensamos en la perspectiva ética de cómo se toman las decisiones, cómo se pone a disposición los datos y cómo asegurarnos que seamos incluyentes con todas las poblaciones dentro de estos procesos de participación comunitaria. Y luego el segundo componente se enfocó en la capacidad. Y lo que queríamos estudiar dentro de este alcance específico fue poder ver, digamos, la gama de capacidades y competencias que se encuentran dentro de esta área de participación comunitaria y ciencias sociales. Cómo las capacidades difieren, por supuesto, con base en los mandatos institucionales, las capacidades y también las necesidades que se requieren para implementar la participación comunitaria, que son de una amplia gama. Y con frecuencia, cuando estamos implementando respuestas humanitarias,
no acomodamos o no incorporamos esta amplia gama de experticia en ciencias sociales que nos puede ayudar a ser un poco más efectivos cuando implementamos la participación comunitaria. Entonces, ¿cómo informaríamos al sector y a los actores humanitarios acerca de esta amplia gama de disciplinas de ciencias sociales que se necesitan para poder hacer una mejor entrega? Y la tercera área en la que nos enfocamos fue los datos de participación comunitaria, donde realmente pudimos profundizar en el estado actual de los datos de la participación comunitaria en general, en particular impulsando los procesos más altos de toma de decisiones. Y como sabemos y como mencioné, se trata de abordar la dinámica del poder y con frecuencia cuando pensamos en cómo los recursos entran en las respuestas humanitarias es demasiado descendiente, top-down. Entonces, ¿hasta qué punto se capturan los datos de participación comunitaria de manera ascendiente, de las bases hacia arriba? Fue un gran desafío y pasamos por un proceso de 3 partes que incluye una revisión de literatura, encuestas con diferentes socios y también la literatura analiza los planes de respuesta humanitaria. Entonces, miramos cómo el sistema humanitario se organiza y se planifica alrededor de respuestas humanitarias específicas que son continuas y luego procedimos con un análisis para entender cuáles son las brechas en los datos de participación comunitaria y cómo se capturan esos datos de participación comunitaria, que fue bastante diciente. Y solo quiero decir que hay varias limitaciones si pensamos realmente en algunos de los procesos que formaron parte de todo esto. Cuando pensamos en ver lo que ya existe, la literatura que ya existe, estamos mirando fuentes secundarias de información y repositorios que existen y las páginas web de diferentes organizaciones, pero al final dependemos de recursos publicados y hay toda una abundancia de recursos no publicados y hay muchas cosas que están pasando a nivel comunitario que no se alimenta en los procesos sistemáticos de las instituciones más grandes. Y es una gran brecha que también queríamos validar, verificar y que queríamos investigar a profundidad. Entonces, para ir cerrando después de esto, quiero decir que esto fue un gran logro para nosotros y pudimos alcanzar bastante progreso, un gran avance, porque cuando miramos los datos de participación comunitaria que existen dentro de la arquitectura humanitaria, nos preguntamos si podíamos ver de esos datos cuáles se capturan dentro del sector humanitario desde ahora y el proceso documental. Y esto fue lo que surgió de ese estudio cuando miramos los datos de participación comunitaria por clústeres, por grupos, llámese salud, protección del niño o seguridad o WASH, los diferentes núcleos y la configuración del sistema humanitario para la respuesta. Lo que encontramos es que hay bastantes datos sobre la participación comunitaria, pero con frecuencia esos datos sobre participación comunitaria se limitan a los resultados, al nivel de los resultados, y por eso estaban analizando solamente procesos de corto plazo, por ejemplo, una reunión o una iniciativa muy a corto plazo donde la participación comunitaria es más un medio para llegar a un fin. Por ejemplo, si queremos que servicios lleguen a una comunidad, participamos en un evento de participación comunitaria o un proceso que está vinculado con la participación. Strengthening the capacity of the community, working with the community, continuing that relationship with the community, and leading into broader outcomes. So this was very telling because how that becomes captured into the programming processes and the planning processes and the resourcing de processes. programación y planificación y de recursos en comparación con lo que realmente impacta a las comunidades a largo plazo es algo muy limitado. O sea que aquí vemos una visión muy amplia de lo que se estudió en este proyecto y solamente una pequeña perspectiva. Voy a dejarlo ahí para que podamos conversar al respecto. Gracias, Rania, por esta presentación y por la presentación final del día de ayer. Quiero Rania, invitar a Laura, Pamela, Fernanda, para que puedan quedarse 10 minutos más para ver la última presentación de Fernanda Pamela, para poder conversar con los diferentes panelistas y poder dar ideas sobre el conocimiento y cómo poder
aplicar innovación en la participación comunitaria. Fernanda, gracias por ser la última panelista del día de hoy. Fernanda es trabajadora humanitaria y reportera con más de 25 años de experiencia. Ella es experta en la participación comunitaria. Así que, Fernanda, muchas gracias por su tiempo y por su presentación. El piso es suyo. Gracias. ¿Me escucha? Sí, podemos escucharla. Ok. Sí, bueno, es una tarea difícil ser la última, especialmente después de tantos panelistas brillantes y presentaciones brillantes, pero voy a hacer todo lo posible, especialmente para poder mantenernos dentro del tiempo. Cuando recibí la invitación to talk at this great event. a este gran evento, el panel vinculado con la innovación para hacer una participación comunitaria integral, inmediatamente me pregunté, bueno, ¿qué he aprendido y qué sigo aprendiendo a través de estos despliegues múltiples en múltiples organizaciones como NORCAP, como experta de NORCAP y CICAP? Algo que he aprendido es que tenemos que profundizar aún más. Así que voy a intentar, dentro del tiempo que tengo, que es seguramente menos de 8 minutos, 18 minutos, provocar ciertas reflexiones. Y me gustaría que podamos continuar en diferentes foros, en otros eventos. Y es el liderazgo innovador para poder alcanzar acción humanitaria centrada en la comunidad. Y aquí quiero hacer otro tipo de presentación. Y como sé el pensamiento de diseño, que es bastante innovador para nuestro sector, por lo menos, lo que intenté hacer es presentar no tanto los datos, sino las reflexiones. Así que los invito a ponernos un lente comunitario ahora mismo. Vamos a dejar a un lado nuestros logos y sombreros y vamos a tratar de quitarnos eso y ponernos ahí en el terreno, dentro de la crisis, no importa qué crisis, no solamente en Colombia. Tal vez los más difíciles que vemos en algunos países son situaciones donde no hay participación en la gobernanza o en el gobierno de esta manera, porque como saben, la mayoría de las crisis que operamos bajo conflictos que no necesariamente permiten el flujo libre de la comunicación, especialmente las diferentes voces, y reflejan diferentes maneras de pensar. Entonces, con esos lentes, el estado del juego, y vemos aquí el impacto con el diseño visual y el pensamiento de diseño, la base de esta figura que vemos aquí, esta imagen, es múltiples informes que no voy a poner aquí porque es una combinación de informes y de literatura y mi propia experiencia como experta que actúa no solamente como personal técnico en el terreno con las comunidades, realizando procesos de participación, tratando de integrar esas voces en el sistema, sino también como coordinadora de grupos de trabajo en diferentes crisis, así como asesora, como por ejemplo en Venezuela y en la oficina regional de OCHA. Consultant at the global level. Recently, I have done a study for an organization. Yo también he hecho un informe, el cual fui invitada para profundizar lo que estaba ocurriendo en términos de las barreras, de los límites y las cosas que nosotros debemos cambiar con el fin de cambiar y poder entender con la participación comunitaria con tantas tecnologías tan hermosas que tenemos y poder aprovechar y los recursos que podemos. Entonces miremos cómo está en este momento esto es como un circo, miren cómo se ve. Otros podrían decir, bueno, es un show muy interesante, pero en general las comunidades no están invitadas, como pueden ver. Y las organizaciones
de mujeres, las ONGs locales, pueden mirar que no llegan, aunque decimos que sí, deberíamos estar centradas, nuestras acciones deberían estar centradas en ellos, en ellas. Entonces sí tenemos estándares, sí tenemos políticas, sí tenemos donantes, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué nosotros no estamos actuando? En cuanto a lo que escuchamos, como el trabajo, por ejemplo, Cuya Cuya, ¿qué hace? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? Porque esto muestra en círculos, hay muy buena coordinación, hay espacios muy lógicos. Hemos estado sacando nuevas plataformas como canales por WhatsApp, todo para escuchar a las comunidades afectadas, las voces. ¿Estamos escuchando? ¿De verdad estamos haciendo eco de estas voces? ¿Qué pasa sobre las expectativas que ni siquiera medimos cuando nosotros miramos y levantamos la voz? No voy a hablar de lugares, de personas, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos cuando nosotros sacamos y no actuamos en lo que trabajamos? ¿Qué hay de aquellas expectativas que elevamos y tal vez creando daños? Hacemos empoderamiento cuando llegamos y ampliamos y desplegamos. ¿Qué necesitamos para hacer bien las cosas? Entonces hay muchas brechas a nivel organizativo, a nivel organizacional, que hay múltiples iniciativas muy brillantes, estándares, guías, cajas de herramientas, compromisos. Están compartiendo unos con otros. ¿Por qué no estamos llegando y estamos cruzando esa línea? ¿Por qué aún vemos, o muchos aún ven comunidades en manera o en forma de números? ¿Por qué las ven en forma de números? Bueno, quiero decir aquí algo que algunas mentes lógicas podrían decir, pero ¿de qué está hablando Fernanda? Bueno, yo estoy hablando que no solamente yo lo hablo, de hecho, estoy hablando sobre un cambio en nuestra mentalidad. Estoy hablando sobre cambiar la cultura, porque si nosotros no cambiamos la cultura, nosotros no podremos ser capaces de utilizar todas esas tecnologías extraordinarias que tenemos allí para hacer un cambio y hacer y encursarlo de manera adecuada. ¿Por qué? Bueno, uno de los porqués es que nosotros aún operamos basados no en la demanda, sino en el suministro, porque cuando nosotros hablamos de una crisis, nosotros llegamos con nuestros show. Ya tenemos el show listo y ya lo queremos presentar y tal vez esa es una de las razones por las cuales nosotros no estamos dándonos cuenta de manera comprensiva toda esta participación comunitaria. Debemos institucionalizar la participación comunitaria para esa población, para rendir cuentas a esa población, el cual es el compromiso que nosotros tenemos. Nosotros necesitamos institucionalizar como la fundación, como el fundamento, porque nosotros no simplemente podemos hablar sobre datos y todos los otros elementos que están aquí, si nosotros no lo cambiamos acá en la mente y de otra manera también esto tiene sentido, ¿cierto? La participación comunitaria y la rendición de cuentas y deben ir, la responsabilidad de ir en el ADN de cada miembro, de cada socio operando, de cada mente, cada experto, cada participante y todo a lo largo, tanto vertical como horizontal. ¿Qué necesitamos? Necesitamos llegar al corazón, a lo esencial de la gestión de ciclo del proyecto, lo cual es muy rígido, como todos nosotros sabemos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que sentarnos con los colegas de IMAP y todos los sectores para incorporar ciertos elementos en este PCM, en esta gestión de ciclo del proyecto? Pero ¿por qué nosotros estamos haciendo estas discusiones? ¿Por qué las hacemos? Porque necesitamos líderes que nos apoyen. Nosotros necesitamos un liderazgo diferente. Si no, siempre vamos a estar batallando aquí y vamos a estar gastando nuestro tiempo, gastando nuestra energía, nuestros recursos. Y me temo que esto es lo que está ocurriendo. Entonces necesitamos un
enfoque simbiótico. Necesitamos salir de esos círculos y necesitamos regresar a un enfoque centrado en el corazón. Y esto finalmente necesitamos un llamado a la responsabilidad, necesitamos un llamado al liderazgo. Y lo más importante es que nosotros desafortunadamente muchas veces nos rompemos, no llegamos hasta ese punto de liderazgo, Ahí es donde debemos llegar. Yo invito al donante, yo invito a las organizaciones aquí, a los expertos, a los participantes y practicantes que necesitamos hablar de esas conversaciones centradas en lo esencial, en el corazón. Si no, no vamos a tener una participación comunitaria. Esto requiere un cerebro real. Esto necesita un liderazgo centrado en el corazón. Muchísimas gracias. Gracias, Fernanda, y gracias por tu participación y por esta reflexión alrededor de la participación comunitaria y la responsabilidad de la participación comunitaria. Ahora quiero invitar a Rania, Pamela, Laura y Fernanda para que, por favor, entren en esta participación, en esta discusión de 10 minutos. Voy a hacerles algunas preguntas a ustedes para que por favor la respondan, cada una la pueda responder y para que podamos discutir un poco y debatir un poco la respuesta. Y la primera gira en torno a que cómo pueden los líderes comunitarios promover la innovación para atender esos retos y el lograr y obtener una participación comunitaria mucho más eficiente a nivel nacional, internacional, local. ¿Cómo los líderes comunitarios pueden promover este tipo de innovación? Entonces, bueno, Fernanda, primero, si quieres empezar. Bueno, primero necesitamos líderes responsables, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros debemos darle la fortuna a las organizaciones sociales, pero sí necesitamos que los líderes sean responsables, tanto en el sector humanitario, así como con las autoridades con las cuales trabajamos. Gracias, Fernanda. ¿Alguien más quiere agregar? ¿Alguien más quiere responder, Rania? Muchas gracias. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con Fernanda. 300%. Estoy impresionada. ¿Cómo los líderes comunitarios pueden promover? Los líderes comunitarios ya están innovando, ya están trabajando a nivel comunitario y ya están entregándole a la comunidad. Por eso son líderes. Pero aparte, cuando nosotros pensamos de manera más amplia sobre un enfoque inclusivo, las comunidades están haciendo sus propios esfuerzos. Esa responsabilidad debe llegar a sus tareas en sus propios idiomas, el sistema humanitario, es la ayuda, son los donantes. Nosotros necesitamos cambiar los sistemas para reconocer esto y llevarlo a nuestro sistema. Aquí voy a parar. Gracias, Laura. Sí, estoy de acuerdo con Fernanda y con Rania. Pero también quiero reconocer que mi perspectiva está trabajando menos con líderes comunitarias y más con las organizaciones, pero sí, hablo de tener personas responsables, mirando con la consultoría, la asesoría, pero cuando se innova, se hace innovación y se hace de manera interseccional y se hace tan responsable y se hace transparente para que se pueda ser responsable y poder hacer una rendición de cuentas bien adecuado. Gracias, Pamela. También pienso que la innovación con frecuencia ocurre a nivel comunitario, pero los recursos y los apoyos y el apoyo político para la infraestructura se requiere. Estamos viendo algo que está ocurriendo desde la perspectiva del donante, los donantes. Había una época en la cual esto trabajaba con los recursos que venían a las comunidades indígenas, particularmente debía atravesar y llegar hacia otra comunidad, una ONG, algún otro tipo que pudiera ayudar o apoyar, pero lo que nos hemos encontrado y todos sabemos, hemos escuchado historias de que todos esos recursos nunca llegaban a la comunidad o llegaban a una parte muy pequeña.
Mucho trabajo se está haciendo para apoyar la construcción de la infraestructura y la capacidad a nivel comunitario, de cierta manera para que las naciones y las acciones puedan ocurrir ahí donde está ocurriendo el impacto. Esto sí ha tenido más relevancia y pensar en avanzar hacia el futuro. Entonces, sí, la segunda pregunta para ustedes. ¿Quién debería liderar a nivel de una organización la gestión para la participación comunitaria y qué tipo de recurso podría ser, debería ser puesto y colocado allí para evitar unos intereses particulares en la participación comunitaria? Empecemos con Rania. I was going to say, can you repeat? Iba a pedirte que por favor repitieras la pregunta, es bastante compleja. Sí, una pregunta compleja. Es acerca de quién debería liderar en una organización toda la gestión de información, los recursos para que lleguen allí a ese lugar y cómo evitar tener un propio interés en la participación comunitaria sin tener una respuesta humanitaria predeterminada. ¿Quién es esa mejor organización para poder recoger información en la participación comunitaria con el fin de evitar estas respuestas humanitarias predeterminadas? Bueno, trataré de responder esta compleja pregunta en diferentes partes. Yo creo que no hay una sola institución que pueda ser aquella que lidere en todo, en términos de la gestión de información. Creo que cuando nosotros empezamos a separar, a dividir la responsabilidad con la gestión de datos y en qué niveles, aquí es donde empezamos a hablar sobre quién debería estar gestionando los datos. Con frecuencia los datos se recogen desde las comunidades, no tienen nada de las comunidades y se gestiona en otro lugar o en lo largo se utilizan estos datos para otros proyectos, otros programas sin siquiera regresar a las comunidades. Entonces, hay mucha desconexión cuando pensamos desde una perspectiva de datos y luego sobre la gestión de información. Creo que en cada nivel debe haber más esfuerzos para descentralizar de la gestión de información. Esos datos que se generan a nivel comunitario debe ser propiedad de las comunidades, gestionado por las comunidades y esto debe ser utilizado para tomar sus propias decisiones si creemos realmente en una participación comunitaria. El empoderamiento es el fin, no es el medio, porque queremos prestar un servicio, llevar a las personas que lleguen allí y todo. Y yo creo que nosotros debemos comprometernos con la participación comunitaria, con sus objetivos y sus metas y luego trabajar desde allí. Por supuesto, no podemos involucrar a todas las sistemas, las comunidades, pero sí creo que, como Pamela lo dijo, cada organización hoy necesitan empezar a hacer esfuerzos en cada nivel, en su propio nivel, para poder descentralizar estos procesos. Y en la gestión de información debe estar en el corazón, en lo esencial, porque sí, cómo se van a llevar a cabo esos recursos y a dónde se van a llevar. Gracias, Rania. Laura. Estoy de acuerdo, Rania. No quiero agregar más de lo que Rania ya dijo, pero también quiero agregar que animar de cómo los practicantes y todos los voluntarios han ayudado en estos meses. Uno de los grandes desafíos que hemos tenido en la Cruz Roja de Canadá es que no tenemos datos descentralizados y creo que es un punto medio, no en donde nosotros nos comprometemos también la propiedad comunitaria, pero también en donde se necesita estandarizar. No creo que no tengamos una agencia con nosotros cuando haya esa propiedad comunitaria para las discusiones descentralizadas con los estándares mínimos. Y estos giran alrededor de la disponibilidad de datos cuando estamos hablando sobre desastres particularmente y emergencias. Entonces, esto puede ser algo muy sencillo, como construir atributos y los estándares en torno a esto. Agregando un poco más, una consideración en lo que Rania ya agregó, que estuvo muy bien su respuesta. Gracias, Fernanda. Nada que agregar. Estoy de acuerdo con las dos. 100%. Descentralizar la información de cada organización. Entonces, Pamela, algo que tengas. Pick up on just adding maybe one word that is important. It's Algo data. importante es el compartir datos. Creo que en Not data collection.
it's data sharing. And when you think about things that Recolección de datos y ayudar en cosas con la estandarización. Esto ayuda a las comunidades, esto ayuda a las comunidades indígenas desde un nivel estandarizado para hacer el mapeo y la recolección de datos, aspectos, tanto en 2 vías. Esto es muy importante. Muchas gracias, Pamela. Y esto último es más que recolectar información, es compartir la información entre las diferentes organizaciones, los diferentes programas para evitar repetir esa información recolectada desde diferentes comunidades. Entonces, bueno, muchas gracias por su tiempo, Rania, Laura, Fernanda y Pamela, con cada reflexión de cada una de ustedes con respecto a la innovación tecnológica a nivel comunitario. Entonces, muchísimas gracias por sus presentaciones, por su participación. Ya estamos cerrando nuestra discusión en este momento. Entonces, ahora quiero abrirle el micrófono a Jeffrey para cerrar la discusión del día de hoy, la presentación del día de hoy. Entonces, Jeffrey, por favor. Thank you very much, Citon. So basically, I would like to thank you all for your participation today. Very stimulating discussion there at the. Es una discusión, hemos tenido una discusión bastante participativa. Fernanda, te colocaré de primera para la próxima presentación. Extraordinario. Quiero enfatizar el papel importante en las iniciativas con las herramientas que hablamos sobre el involucramiento comunitario, la participación comunitaria. Rania enfatizó en sus palabras de cierre, extraordinario lo que cada una compartió. Cada uno tuvimos una experiencia con Ucrania, la cual mi colega Freedom supo expresar, enfocándose en ajustar el entrenamiento para el contexto único para ese país, la capacidad de gestión de la información. También tuvimos iniciativas con Cuya Cuya, Mawingo y también la corporación Misión Rural, todas las presentaciones mirando cómo involucrar a las comunidades y las organizaciones locales como actores locales y centrales. En todos estos casos, las comunidades no solamente son pasivas ni recipientes, pero sí son promotoras activas con esos procesos de recolección de datos y en los procesos de gestión de información, enfocándose en las áreas rurales, estudios, casos de estudio, también muestra y presenta retos interesantes. Creo que todo esto resalta la importancia en crear iniciativas comprensibles en nuestro trabajo diario y también en la participación comunitaria. Y como cierre, quiero invitarlos a que mañana participen en nuestro último día, donde estaremos hablando de la comunicación y acceso digital en zonas de conflicto y también con las intervenciones de diferentes panelistas. Entonces, mañana espero verlos a todos. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Feliz tarde, feliz noche para todos.